Buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Magistrado presidente. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día 15 de marzo de 2023 a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrados. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la primera sala. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los asuntos listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a la magistrada y los magistrados si están de acuerdo y, de ser así, expresen su anuencia, por favor, en votación económica. Gracias. El primero de los tocas de esta sesión, que corresponde al número 1 de la lista de sesión, es de la magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma, quien enlistó 3 resoluciones. Ese toca es el número 50-2022, que deriva de la causa penal 93-2015 del Juzgado Sexto Penal, que luego migró al número 221-2015 del Juzgado Segundo Penal y finalmente migró al número 422-2015 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 31 de mayo del 2016 y el apelante es la Defensa Pública. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto se advierte que resultaron infundados los agravios expresados por el defensor público y no se advirtieron motivos para suplir deficiencia alguna. Las pruebas que obran en la causa penal son suficientes para el momento procesal en el que se actúa para tener acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del injusto que se le atribuye. Lo anterior, debido a que se encuentra demostrado la condición de acreedor del querellante, así como la omisión del inculpado de proporcionar los recursos para la manutención de su hijo sin haber motivo justificado para ello. No es obstáculo a lo anterior que en la actualidad el querellante sea un adulto, pues quedó acreditado que se encuentra estudiando. En atención a lo anterior, se propone confirmar la resolución apelada y decretar auto de formal prisión en contra del inculpado como probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Gracias. El toca número 2 de la magistrada primera corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el toca 59-2022. Deriva de la causa penal 222 de 1989 del entonces Juzgado Cuarto de Defensa Social, que después migró a la número 1689 del año 1989 del Juzgado Segundo Penal y finalmente migró con el número 3261 del año 1989 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 23 de octubre de 1991 y el apelante es el sentenciado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración de los magistrados de la sala,
y el cual explico de forma sintetizada, se advierte que los elementos de prueba no son suficientes para acreditar la existencia de los delitos acumulados en estudio, así como tampoco la plena responsabilidad penal del acusado. La detención del acusado debe considerarse ilegal, pues contraviene lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Federal, 236 y 237 del Código Adjetivo de la materia aplicables. De ahí que las pruebas obtenidas a partir de dicha detención deban considerarse ilegales, así como las declaraciones ministeriales confesorias del acusado carecen de valor probatorio al haber sido emitidas de forma ilegal sin la asistencia de un defensor, violándose de esta manera su garantía de defensa adecuada. En atención a lo anterior, se propone revocar la sentencia recurrida y absolver al sentenciado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos, por favor. Sí, gracias. El toca número 3 de la magistrada primera es el número 70-2022, que deriva de la causa penal 274-2008 en 6 tomos del Juzgado Sexto Penal, después migrada a la número 853-2008 en 6 tomos del entonces Juzgado Segundo Penal y actualmente es la número 2030-2008 en 6 tomos del Juzgado Primero Penal. La sentencia apelada es de fecha 26 de septiembre del 2014 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Bien, someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca de estudio, la parte recurrente basa sus agravios en que a su parecer se encuentra acreditado el tipo penal y la plena responsabilidad en contra de los sentenciados, ya que estos hicieron manifestaciones engañosas tendientes a incrementar la pensión alimenticia ya establecida por un juez familiar en contra del patrimonio del denunciante. Ahora bien, de la valoración de las pruebas aportadas en el proceso, se propone calificar de infundados los agravios expuestos por la representación social y, por lo tanto, confirmar la sentencia recurrida, en virtud de que los medios de prueba invocados no tienen el alcance para llegar a la convicción plena de que los acusados cometieron el delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, por lo que se propone decretar su absoluta libertad única y exclusivamente por lo que a este asunto se refiere. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas de la magistrada primera y se continúa con el toca del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 1. Toca 1 del magistrado segundo corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Es el 75-2022, que deriva de la causa penal 11-2018 del Juzgado Segundo Penal, migrada después con el número 43-2018 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 11 de mayo del 2018 y los apelantes son el procesado y la defensa particular. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a su consideración se resuelve sobre la apelación interpuesta por el procesado de iniciales COJG o JOJG en contra de la formal prisión de fecha 11 de mayo del año 2018, en la cual se le consideró al citado inculpado probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por la ciudadana de iniciales NFV en representación de sus hijos.
En los agravios argumenta que el inculpado no ha dejado en estado de abandono a sus hijos, ya que ha realizado depósitos ante el juzgado familiar, que no se le dio valor probatorio a sus testigos de descargo. Se propone calificar los agravios del recurrente como infundados, porque el hecho de que haya hecho pagos posteriores a haber incurrido en la omisión que constituye el delito de referencia, no excluye dicho antijurídico. Y en cuanto a los testigos, no son idóneos para justificar los pagos reiterados o permanentes de la pensión que dice que realizó. Sobre todo, que hasta la fecha existe una deuda en el pago de las pensiones que le corresponden a sus hijos. En consecuencia, propongo se confirme el citado auto de formal prisión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con el toca del magistrado segundo y se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 4 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 5 de la lista de la sesión, es el toca 208-2022, deriva del expediente civil 369-2021 del Juzgado Tercero Civil y se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. La sentencia es de fecha 27 de junio del 2022, la apelada, y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto expongo en forma sintetizada. De un estudio exhaustivo de las constancias que integran el juicio de origen en relación con los agravios expuestos por el recurrente, este resolutor propone calificar los agravios de infundados al considerar que la notificación practicada por el juzgado de origen fue ajustada a derecho y en consecuencia no se vulneró la garantía de audiencia del recurrente. Sumado a que contaba con la vía incidental prevista en el numeral 37 del Código Adjetivo de la materia para reclamar lo que en derecho corresponda respecto a la notificación. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Gracias. El siguiente toca del magistrado tercero es el número 6 de la lista de la sesión. Corresponde al toca 243-2022. Deriva del expediente civil 794-2019 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 31 de agosto del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto expongo en forma sintetizada. De un análisis exhaustivo de las constancias remitidas por el juez de origen, así como un estudio pormenorizado de los agravios expuestos por la parte recurrente, se considera calificarlos como improcedentes por inoperantes, por un lado, e infundados por otro, en virtud de que estos esencialmente versaban respecto a una incorrecta interpretación del contrato base de la acción. Esta alzada comparte el criterio adoptado por la primera instancia al considerar conforme a derecho la valoración que ésta hizo respecto a la terminación del contrato base y en consecuencia se propone confirmar la sentencia impugnada. Secretaria, por favor, tome la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Continuamos. Bien. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Toca 26-2022. Deriva de la causa penal 400-2011 en 3 tomos del Juzgado Primero Penal.
La sentencia apelada es de fecha 8 de noviembre del 2021 y los apelantes son el Ministerio Público, la Defensa Pública, el querellante y el sentenciado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto que expongo en forma sintetizada. En atención a que se detectó una irregularidad procesal consistente en la falta de ratificación de la valoración médica que obra en el oficio número FGE/DSP/SMF/1221/2012 de fecha 31 de julio de 2012, suscrito por los médicos forenses de iniciales WAPA y DSSG, relativos a la calificación definitiva de las lesiones que le fueron ocasionadas a la víctima de iniciales EFGC, para que se determinara el grado de incapacidad que presenta, se propone instruir a la juez de origen para el efecto de reponer el procedimiento desde el acuerdo previo a que declaró agotada la instrucción, a fin de que ordene la diligencia de ratificación respectiva. Lo anterior en el entendido de que al subsanar dicha violación procesal, la citada prueba dejará de ser imperfecta y estará en posibilidad de ser valorada. En virtud de la decisión adoptada, se hace innecesario entrar al estudio y pronunciamiento de los agravios expuestos por los recurrentes. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. El último toca de la sesión es el número 4 del magistrado tercero y es el 8 de la lista de la sesión. Toca 78-2022, que deriva de la causa penal 23-2011 en 2 tomos del entonces juzgado octavo penal, después migrada a la 605-2011 del juzgado cuarto penal en 2 tomos, vuelta a migrar con el número 1699-2011 en 2 tomos del juzgado segundo penal y finalmente con el en 2 tomos del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 28 de enero del 2022 y los apelantes son el sentenciado y la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados que integran esta sala el proyecto de resolución que en este acto expongo. Del estudio oficioso de la causa penal enviada para la substanciación del presente recurso, se detectó una vulneración a los derechos fundamentales del sentenciado al momento de la detención, lo que ameritó la exclusión de la prueba por ilicitud. Asimismo, una vez analizado el caudal probatorio restante, se considera que éste no cuenta con suficiencia probatoria para determinar la responsabilidad penal del sujeto y en consecuencia se propone calificar sus agravios en lo relativo a la valoración de la prueba como fundados y suficientes para revocar el sentido del fallo. En tal virtud, se revoca la sentencia recurrida y en consecuencia daré lectura a los puntos resolutivos que pongo a su consideración con las reservas respectivas en atención a las disposiciones en materia de protección de datos personales. Primero, se realizó un estudio oficioso de los parámetros constitucionales relativos a la detención del acusado, lo que dio lugar a la exclusión de una prueba. Segundo, resultaron inatendibles los agravios del apelante relativos a las pruebas que esta autoridad anuló acorde a los efectos jurídicos planteados en la presente determinación. Tercero, se califican de fundados y suficientes los agravios esgrimidos por la defensa del sentenciado relativos a la ponderación de la prueba. Cuarto, se revoca la sentencia sujeta a revisión. Quinto, se absuelve al encausado por el delito acusado por el órgano técnico de acusación. Sexto, procede a la juez natural a cancelar y devolver las garantías exhibidas por el sentenciado para gozar de la libertad provisional bajo caución y asimismo entréguese de manera definitiva los objetos recuperados al denunciante. Séptimo, envíese oficio al director del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado para que cancele los antecedentes penales que se hubieran registrado al sentenciado. Octavo, notifíquese y remítase al ACUO copia certificada de esta sentencia y de sus constancias de notificación, así como los autos originales enviados para la substanciación del recurso ante esta alzada.
Efectuado lo anterior, archívese el TOCA como asunto totalmente concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la Secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia. Siendo las 11:49, se declara cerrada la presente sesión. Gracias. Gracias, buenas tardes.